El sol alargaba las sombras sobre las llanuras polvorientas del territorio de Wyoming cuando Lila Bell Rawlins se desplomó junto a la orilla del río, el cuerpo sacudido por sollozos que nacían desde lo más hondo de su alma. El rugido de las aguas del North Platte apenas lograba ahogar sus lamentos mientras apretaba entre los dedos una carta arrugada con la tinta corrida por sus lágrimas. Había perdido todo su casa, el rancho familiar, y la esperanza de un futuro que alguna vez había soñado. Colton Colt Remington no tenía intención de irrumpir en un dolor tan íntimo. Solo guiaba a su caballo para que bebiera tras un largo día, revisando cercas en el rancho vecino el Diamondback. A sus 26 años ya había enfrentado la dureza de estas tierras en 1876, pero la tristeza de aquella joven lo obligó a detenerse. El cabello castaño de Lila Bell se había soltado de las horquillas y caía en cascada sobre su espalda mientras sus hombros temblaban con cada sollozo. Él se acercó despacio, cuidando no asustarla. «Señora», llamó con suavidad la voz apenas por encima del murmullo del río. «¿Se encuentra bien?» La joven levantó la cabeza de golpe. Sus mejillas enrojecidas por el llanto revelaban la vergüenza de ser descubierta en tal estado. Intentó limpiar sus lágrimas, pero otras nuevas brotaron enseguida. «Estoy bien», dijo quebrada en una mentira evidente. «Por favor, déjeme sola». Colt se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho como su padre le había enseñado al acercarse a alguien con pena. «No quiero entrometerme, pero no parece estar bien. ¿Puedo hacer algo por usted?» Una risa amarga escapó de sus labios. «A menos que pueda resucitar a los muertos o devolverme la fortuna de mi familia, no creo que pueda ayudar». Desvió la mirada hacia la corriente. «Mi padre murió hace 3 días, el banco nos quita el rancho, y no tengo a dónde ir». El rostro curtido de Colt se ablandó con sincera compasión. Dio un paso cauteloso y se agachó a cierta distancia. «Lo lamento mucho, señorita». «Rawlins», susurró ella tras vacilar. «Lila Bell Rawlins». «Señorita Rawlins», asintió él con respeto. «Colton Remington, trabajo en el Diamondback». Ella lo observó entonces con atención. Su piel bronceada por el sol, las arrugas en los ojos que hablaban de risas y fatigas, el cabello oscuro que se rizaba en la nuca de su camisa gastada, y esos ojos azules firmes y francos, que no mostraban juicio, solo preocupación. «Mi padre levantó ese rancho desde la nada», dijo ella con voz más firme. 20 años de su vida, y de la mía también. Y ahora, por unas deudas que nunca supe, todo se acabó. Arrugó aún más la carta en su puño. «El banquero me dio 3 días para desalojar, 3 días para empaquetar 2 décadas de recuerdos». Colt se removió incómodo. Conocía bien lo rápido que la suerte podía dar la espalda en estas tierras duras. «¿Y a dónde irá?» Ella negó con la cabeza mientras otra lágrima le surcaba la mejilla. «No lo sé. Tengo una tía en Denver, pero hace años que no hablamos. Ni siquiera sé si sigue viva». Sin pensarlo, Colt alzó la mano y con el pulgar calloso le secó la lágrima. Ambos se sorprendieron del gesto, y él retiró la mano enseguida. «Perdón. Fue atrevido de mi parte». Pero Lila Bell no se apartó. Lo miró con una fragilidad que le apretó el pecho. «No. Gracias». El silencio entre ellos se llenó del murmullo del río y el grito lejano de un halcón. Colt aclaró la garganta. «Señorita Rawlins, sé que somos extraños, pero no puedo dejarla aquí sola con la noche encima. En el Diamondback hay un cuarto pequeño junto al barracón. No es gran cosa, pero está limpio. Y ahí estaría segura mientras decide qué hacer». Ella vaciló midiendo sus pocas opciones. «No quisiera molestar». «No es molestia. Doña Esther Whitlock, la cocinera, agradecerá tener compañía femenina, se lo aseguro». Esbozó una sonrisa que suavizó su gesto. Por primera vez, una tímida sonrisa iluminó el rostro de Lila Bell, devolviéndole un destello de la fuerza que la pena le había apagado. «Está seguro que su patrón no se molestará. Judge Malcolm Everhart es un hombre justo. No daría la espalda a la hija de un ranchero vecino». Colt se incorporó y le tendió la mano. «¿Qué dice al menos por esta noche?» Ella miró su mano extendida durante un largo instante. Finalmente la tomó y se dejó ayudar a ponerse de pie. «Solo por esta noche», susurró.
Caminaron hacia el caballo. Colt no podía imaginar que aquel solo por esta noche sería el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Todo lo que sabía era que la entereza de aquella mujer, la dignidad que brillaba aún entre lágrimas, le había despertado un sentimiento desconocido. «Le prometo que todo saldrá bien, señorita Rawlins», dijo ayudándola a montar antes de subir él detrás. «Esa es una promesa que pienso cumplir». Y aunque ninguno de los dos lo comprendía entonces, mientras el sol poniente pintaba el cielo de Wyoming con tonos dorados y carmesí, esa promesa sería la primera de muchas, un lazo que los llevaría hacia un destino eterno. El camino hasta el rancho se mantuvo en silencio roto solo por el golpeteo rítmico de los cascos y el lejano mugido del ganado. Lila Bell Rawlins iba rígida frente a Colton Colt Remington, consciente del calor de su presencia detrás de ella. Los brazos de Colt rodeaban a la joven mientras sujetaba las riendas formando un círculo inesperado que le brindaba seguridad y a la vez la inquietaba. «Ya casi llegamos», dijo él rompiendo el silencio cuando subieron una pequeña loma. Abajo el rancho Diamondback se desplegaba en la luz agonizante un conjunto de edificios sólidos en torno a la casa principal, con corrales y un granero a un costado. Las linternas comenzaban a encenderse iluminando la llegada del crepúsculo. Lila Bell asintió en silencio incapaz de pronunciar palabra. Tenía apenas 22 años, y de repente estaba sola en el mundo aceptando la ayuda de un desconocido. ¿Qué diría su padre Matthew Rawlins? Había sido un hombre orgulloso terco en su autosuficiencia, pero ahora ya no estaba, y ella debía decidir por sí misma. Al acercarse al rancho, un hombre robusto de cabellos grises salió del granero sorprendido al ver a Colt con compañía. «Remington, no esperaba verte tan pronto. Y con visita». Su mirada se posó en Lila Bell, reflejando curiosidad en su rostro curtido. Colt desmontó y la ayudó a bajar. Judge Malcolm Everhart le presentó a la señorita Lila Bell Rawlins, la hija de Matthew Rawlins del Triple G. Los ojos del juez brillaron con reconocimiento. «Muchacha, lamento la muerte de tu padre». «Gracias, señor», respondió ella con voz queda. Colt se adelantó. La señorita Rawlins atraviesa un momento difícil. El banco ejecutó la hipoteca del Triple G. Necesita un lugar donde pasar la noche. Pensé en la habitación trasera del barracón. Everhart negó con firmeza. El barracón no es sitio para una dama. Su tono se suavizó al mirarla. «Muchacha, tenemos un cuarto libre en la casa principal. Mi esposa me mataría si dejara a la hija de Matthew durmiendo entre vaqueros cuando hay una cama decente disponible». El alivio se dibujó en el rostro de Colt. «Gracias, señor. No hay de qué, así son los vecinos», dijo Everhart indicando la casa. «Vamos, Savannah Pike te pondrá cómoda». Mientras caminaban hacia la entrada, Lila Bell miró atrás. Colt sujetaba las riendas de su caballo y la observaba marcharse. Sus miradas se cruzaron y ella le ofreció una leve inclinación de cabeza. Él respondió tocando el ala de su sombrero, gesto respetuoso y tranquilizador. Savannah Pike resultó ser un torbellino de amabilidad. En menos de una hora, la joven tenía un dormitorio modesto pero acogedor, una bata limpia y un plato de estofado humeante frente a ella. «Estás demasiado delgada, querida», declaró Savannah colocando una cesta de pan recién horneado. «El duelo hace estragos, pero debes mantener tus fuerzas». Lila Bell esbozó una sonrisa tímida. «Es usted muy amable, señora Pike». «Tonterías», replicó ella sentándose al frente. «Hago lo que cualquiera haría. Ahora come mientras está caliente. Luego hablaremos de lo que sigue». La joven no se dio cuenta de lo hambrienta que estaba hasta probar la primera cucharada. Apenas había comido desde la noticia de la muerte de su padre, sobreviviendo a café frío y pan duro, mientras intentaba entender los papeles que había dejado. A media cena la puerta trasera se abrió. Colt apareció con el rostro recién lavado y el cabello aún húmedo en las sienes. «Señora Pike, quería asegurarme de que la señorita Rawlins se estuviera acomodando». Sus ojos buscaron de inmediato a Lila Bell, y Savannah sonrió con complicidad. «Está bien, Colt. Está comiendo como hace días no lo hacía». Él asintió algo incómodo en el ambiente doméstico tan distinto a la ribera del río.
Me alegra. Eso está bien. Bueno, las dejo. De ninguna manera, protestó Savannah. Siéntate y cena, hice suficiente. Un destello de duda, quizá esperanza, cruzó el rostro de Colt antes de asentir y sentarse dejando una silla vacía entre él y Lila Bell. Comieron en silencio hasta que Savannah retomó la charla. Colt me contó que el banco se queda con el rancho de tu padre. No hay forma de evitarlo. Lila Bell dejó la cuchara, el recuerdo ensombreciendo su ánimo. No. Mi padre firmó préstamos que yo desconocía. El banquero Jedediah Jed Kane me mostró los papeles con su firma. La deuda es grande y no tengo cómo pagarla. Ese Kane es un buitre, murmuró Colt, disculpándose enseguida. Perdón por mis palabras, señorita Rollins. No hace falta, replicó ella con un destello de fuego en los ojos. Yo le he llamado cosas peores. Aquello arrancó una risa sincera de Colt. Savannah los observó con interés antes de levantarse. Iré por café, anunció, aunque ninguno de los dos pareció notar su ausencia. ¿Tienes familia a la que acudir?, preguntó Colt cuando quedaron solos. Lila Bell negó despacio. Solo esa tía en Denver de la que hablé. Mi madre Evelyn Rollins murió cuando tenía 8 años y mi padre nunca volvió a casarse. Éramos solo él y yo. Y claro, los peones. Y ellos, la mayoría se fue al ver lo que pasaba. No los culpo, necesitan un trabajo seguro. Al final solo el viejo Pete se quedó hasta que todo terminó y ahora va rumbo a Montana a la casa de su hija. Suspiró. Lila Bell Rollins. Colton Colt Remington guardó silencio unos instantes girando la taza de café entre sus manos. ¿Y qué harás ahora?, preguntó al fin. Era la pregunta que ella había evitado desde que el banquero le dio la noticia. No lo sé, admitió. Sé llevar cuentas, organizar una casa. Tal vez podría encontrar trabajo de ama de llaves o de maestra, aunque no tengo preparación formal para lo segundo. Podrías quedarte aquí, soltó Colt de golpe. Al ver la expresión sorprendida de ella, se apresuró a aclarar. Me refiero en el Diamondback. Savannah Pike lleva meses diciendo que necesita ayuda con la casa y con los libros. La vista de Judge Malcolm Everhart ya no es la misma y los números le dan guerra. La esperanza y el cansancio luchaban en el corazón de Lila Bell. No podría aceptar caridad. No sería caridad, insistió Colt. Sería un trabajo pago justo por trabajo justo. Se inclinó hacia ella. Al menos piénsalo. Date unos días para descansar antes de decidir. Antes de que ella respondiera, Savannah regresó con la cafetera y un plato de tarta de manzana. La charla derivó a temas más ligeros, pero la idea de Colt quedó rondando en la mente de Lila Bell. Esa noche, al acostarse en un cuarto extraño mirando las sombras en el techo, se permitió imaginar quedarse. El Diamondback estaba a unos kilómetros de lo que había sido su hogar. No tendría que abandonar del todo la tierra que amaba. Y estaba Colt. Aquella bondad en sus ojos cuando la encontró junto al río, la manera delicada en que había enjugado sus lágrimas, hacían que no se sintiera tan sola desde la muerte de su padre. Solo unos días susurró en la oscuridad, hasta aclarar las cosas. Pero al quedarse dormida, una voz dentro de ella le decía que quizá su destino se encontraba allí mismo en ese rancho, junto a un vaquero de ojos azules, que le había prometido que todo estaría bien. El amanecer llegó frío y claro, pintando el cielo con pinceladas de oro y rosa. Lila Bell despertó temprano como toda su vida en el rancho la había acostumbrado. Por un momento se sintió perdida, pero los recuerdos del día anterior regresaron de golpe. Se vistió con la misma ropa de ayer, la única que tenía consigo, y bajó a la cocina. El silencio llenaba la casa salvo la luz encendida en la estancia donde encontró a Savannah Pike, amasando pan sobre la mesa de madera. «Buenos días, querida», la saludó sin detener sus manos. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba», contestó Lila Bell. «¿Puedo ayudar en algo?» Savannah sonrió complacida. «Pon a hervir el café, la olla está en la estufa». ¿Agradecida por la tarea? Lila Bell se ocupó enseguida. Savannah siguió trabajando con destreza. Colt mencionó que quizá busques trabajo, dijo con aire casual, aunque observando con atención la reacción de la muchacha.
Sí, él comentó que necesitaba ayuda con la casa, y las cuentas respondió. Lila Bell, midiendo el café. Savannah asintió. Ese muchacho es perspicaz. Claro que necesito ayuda. Ya no soy la de antes, y este rancho cada vez demanda más. Judge Malcolm tampoco distingue bien los números. Revisar los libros le da dolor de cabeza. Yo llevaba las cuentas de mi padre, dijo Lila Bell con cierto orgullo. Él siempre dijo que tenía buena cabeza para los números. Entonces está resuelto, dijo Savannah con decisión. Te quedarás, me ayudarás en la casa y llevarás los libros. Tendrás tu cuarto y un sueldo justo. Lila Bell dudó con la cafetera en las manos. Es demasiado generoso. No es generosidad, es necesidad, la interrumpió Savannah con firmeza. Tú necesitas el trabajo, yo necesito la ayuda. Pero Lila Bell sabía que había más detrás, podrían haber contratado a cualquiera del pueblo, y sin embargo le ofrecían el lugar a la hija de un vecino caído en desgracia. El orgullo heredado de Matthew Rollins luchaba dentro de ella, pero Savannah pareció leerle el pensamiento. Tu padre era orgulloso, sí, pero también sensato. Querría que eligieras con cabeza y que estuvieras a salvo. Las lágrimas le punzaron los ojos, pero las contuvo. Tiene razón. Gracias, señora Pike. Acepto su oferta al menos por ahora, hasta encontrar un arreglo definitivo. El rostro de Savannah se suavizó. Así me gusta. Ahora preparemos el desayuno antes de que entren los hombres. Comen como lobos. Lila Bell sonrió mientras ponía el café a hervir. El simple hecho de sentirse útil le devolvía un poco de paz. La puerta de la cocina se abrió justo cuando ponían los platos en la mesa. Judge Malcolm Everhart entró seguido de Colt y 3 rancheros, Wade Callahan, Libby Boone y Buck Slater. Los hombres se sacudieron el polvo de las botas y colgaron los sombreros en la entrada trayendo consigo el aire fresco de la mañana y el olor terroso de los establos. Buenos días, damas, saludó el juez con voz cordial deteniéndose en Lila Bell con un gesto amable. Espero que haya descansado bien, señorita Rawlins. Muy bien, gracias, Judge Malcolm. Everhart, respondió Lila Bell, consciente de la presencia de Colton Colt Remington, aunque él no había dicho palabra todavía. Cuando alzó la vista, lo encontró observándola con una pregunta muda en sus ojos. Lila Bell ha aceptado quedarse para ayudar en la casa, y con los libros anunció Savannah Pike, mientras todos tomaban asiento. Espero que se comporten como caballeros con una dama entre nosotros. Los rancheros Wade Callahan, Levi Boone y Buck Slater murmuraron un asentimiento, pero fue la reacción de Colt la que ella buscó. Una sonrisa franca iluminó su rostro. Buenas noticias. Muy buenas noticias. El desayuno transcurrió entre risas y platos vacíos. Los hombres hablaron de la jornada, reparar la cerca del norte, mover ganado al potrero alto y domar un caballo rebelde. Lila Bell escuchaba con atención, absorbiendo el ritmo de la vida en el rancho que había temido perder para siempre. Al terminar, mientras los demás se preparaban para salir, Colt se quedó atrás. Se acercó mientras ella recogía los platos, sosteniendo el sombrero entre las manos. Me alegra que te quedes aunque sea por ahora. Ella lo miró otra vez, sorprendida por la sinceridad en sus ojos azules. Gracias por sugerirlo. Y por todo lo de ayer. Un leve rubor tiñó sus mejillas curtidas por el sol. No fue nada, cualquiera lo habría hecho. No lo contradijo suavemente Lila Bell. No todos se habrían detenido, no todos se habrían preocupado. Permanecieron así olvidando los platos hasta que la voz de Savannah rompió el encanto. Colton Remington, ¿piensas quedarte ahí todo el día o vas a ganarte el pan? Él sonrió colocándose el sombrero. Sí, señora, enseguida. Y le hizo un gesto a Lila Bell. Nos vemos en la cena. Ella lo vio marcharse con una sensación extraña, un alivio ligero casi imperceptible dentro de la pena que la oprimía. Volvió a los platos con el ceño pensativo. Ese muchacho ya está colado por ti, comentó Savannah, con naturalidad al regresar. El rubor subió a las mejillas de Lila Bell. No diga tonterías, solo es amable. Savannah soltó un resoplido.
Colt es buen hombre trabajador honesto hasta el extremo. Lleva casi 5 años en el Diamondback. Malcolm confía en él más que en nadie. Sin saber qué contestar, Lila Bell se limitó a asentir y seguir con la vajilla. Pero las palabras de Savannah la acompañaron durante su primer día. Aprender las rutinas de la casa, familiarizarse con los libros de cuentas, y en secreto luchar por no pensar demasiado en aquel vaquero de mirada bondadosa que la había encontrado llorando junto al río. Los días siguientes tomaron un ritmo nuevo y familiar a la vez. Lila Bell se levantaba con el sol. Ayudaba a Savannah con el desayuno para los rancheros y dividía su tiempo entre las tareas del hogar y las cuentas. El trabajo era honrado y satisfactorio, y si de vez en cuando su mirada se perdía hacia la ventana cuando Colt regresaba de la pradera, eso quedaba guardado para sí misma. Una semana después de su llegada, Judge Malcolm Everhart la llamó a su despacho después de la cena. Estaba sentado tras un escritorio cubierto de papeles con los lentes al borde de la nariz. «Señorita Rawlins, he revisado su trabajo con los libros», dijo señalando los registros abiertos. «Ha hecho un excelente trabajo poniendo orden en este caos». «Gracias, señor Everhart», respondió ella complacida. «Más que útil», corrigió él. «Ya identificó varias formas de reducir gastos sin afectar la hacienda». «Eso es valioso». Se quitó los lentes y la miró con seriedad. Y eso me lleva a lo que realmente quería decirle. Hoy recibí noticia del pueblo, el banco subastará el rancho de su padre la próxima semana. La noticia golpeó a Lila Bell como un puñetazo. Lo había presentido, pero la idea de extraños recorriendo su hogar de la infancia tasando recuerdos y apropiándose del legado de Matthew Rawlins le apretó la garganta. «Ya veo», murmuró con voz tensa. «Gracias por decírmelo. Pensé que querrías regresar antes para recoger algunas pertenencias personales», dijo Everhart con compasión. Ella asintió agradecida. «Sí me gustaría mucho». «Bien. Mañana irás con Colt, que tiene que pasar por el pueblo por provisiones». El juez vaciló y añadió con suavidad. «Sabes, Savannah y yo hemos estado hablando. Tu puesto aquí no tiene que ser temporal. Nos alegraría que decidieras quedarte de manera permanente». El ofrecimiento conmovió profundamente a Lila Bell. En apenas una semana, los Everhart le habían mostrado más bondad de la que jamás habría esperado. «Es muy generoso de su parte». «Nada de generosidad», replicó el juez repitiendo lo que antes dijera su esposa. «Te ganas tu lugar y más. Solo piénsalo». Lila Bell prometió hacerlo, aunque en su interior ya lo venía considerando. Cada día que pasaba la idea de abandonar el Diamondback, los cielos abiertos de Wyoming, y la belleza áspera de esa tierra se volvía menos atractiva. Y si parte de esa resistencia tenía que ver con un vaquero de ojos azules, era un asunto que aún no estaba lista para enfrentar de lleno. La mañana siguiente amaneció clara. La mañana amaneció clara y fresca con ese leve soplo otoñal que anunciaba el cambio de estación. Colton Colt Remington ya esperaba junto al carromato cuando Lila Bell Rawlins salió de la casa arrebujada en un chal para protegerse del frío temprano. «Buenos días, señorita Rawlins». La saludó ofreciéndole la mano para ayudarla a subir al asiento. «¿Lista para el camino?». Ella aceptó su mano, tratando de ignorar el calor que le recorrió el cuerpo con ese contacto. «Tan lista como puedo estar», respondió con sinceridad. El gesto de Colt se suavizó con comprensión al tomar lugar a su lado. «No será fácil volver, pero estaré contigo en todo momento si eso ayuda». Y sí ayudaba más de lo que ella podía admitir. Mientras avanzaban por el sendero con el sol escalando en el horizonte, Lila Bell se descubrió lanzándole miradas furtivas al perfil de Colt. En esa semana, había aprendido mucho de él en charlas casuales, durante las comidas o en encuentros breves durante la jornada. Supo que había crecido en Colorado, hijo de un minero que murió en un derrumbe cuando él tenía 16 años. Desde que entonces había vagado con oficios varios, hasta encontrar un lugar en el Diamondback, donde su don natural con caballos y ganado lo hizo indispensable. Todo lo que sabía de él solo aumentaba su respeto y en secreto su admiración. Era amable con todos, desde doña Esther Whitlock hasta el mozo más joven de los establos.
Trabajaba más duro que nadie, sin alardear jamás, y había en él una fuerza silenciosa que a Lila Bell le resultaba cada vez más atractiva. «¿Puedo preguntarte algo, señor Remington?», se animó ella mientras las ruedas del carro golpeaban el polvo. «Solo si dejas de llamarme señor Remington», contestó con una sonrisa. «Así me siento como si me regañara el maestro de escuela». Ella rió sin poder evitarlo. «Está bien. Colt, me preguntaba por qué te detuviste aquel día en el río. Podrías haber seguido de largo». Él se quedó callado meditando su respuesta. «Supongo que no podría pasar de largo frente a alguien en apuros del mismo modo que no ignoraría a un animal herido o una casa en llamas. No está en mí apartarme cuando alguien necesita ayuda». Entonces la miró serio. «Pero si soy honesto, había algo en ti. Algo que me hizo querer ser yo quien te tendiera la mano». La sinceridad de sus palabras aceleró el pulso de Lila Bell. «Me alegra que te detuvieras», susurró. «No sé qué habría hecho de otra manera». «Habrías encontrado la forma», afirmó Colt con convicción. «Eres más fuerte de lo que crees, Lila Bell». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. El sonido en su voz grave le provocó un escalofrío dulce en la piel. Antes de que pudiera responder, el paisaje familiar apareció ante sus ojos: el rancho Triple G, su hogar durante 22 años. Colt notó el cambio en su semblante. «Podemos volver atrás si es demasiado duro», murmuró. Ella negó con la cabeza, enderezando los hombros. «No, tengo que hacerlo». Al acercarse a la casa, Lila Bell se dio cuenta de lo rápido que un hogar podía convertirse en simples edificios vacíos. Los parterres que ella cuidaba estaban marchitos, y los escalones del porche que su padre había prometido reparar ahora se hundían visiblemente. Colt detuvo el carro y bajó de un salto rodeando el vehículo para ayudarla a descender. Esta vez, sus manos en la cintura de ella se demoraron apenas un instante más de lo necesario, y ese gesto le dio el valor para avanzar hacia la puerta. El silencio dentro resultaba inquietante. El polvo flotaba en haces de luz que entraban por las ventanas, y sus pasos resonaban en el suelo de madera. Lila Bell recorrió los cuartos como un fantasma la pastorcilla de porcelana de su madre. Sobre la repisa, el sillón favorito de Matthew Rollins, gastado en los brazos de cuero, la colcha que había tejido Nana Willow, aún doblada al pie de la cama en el cuarto de arriba. «Llévate lo que sea importante para ti», dijo Colt, siguiéndola a prudente distancia. «Hay espacio suficiente en el carro». Ella asintió agradecida y empezó a escoger lo imprescindible: fotografías, cartas, el cepillo y espejo de plata de su madre, algunos libros, la colcha. Era poco para una vida entera. En el despacho de su padre se detuvo frente al escritorio, acariciando la madera gastada donde él solía pasar las noches fumando en pipa y revisando cuentas. Por impulso abrió el cajón inferior y buscó en el fondo hasta hallar la pequeña caja de metal escondida allí. «¿Qué es eso?», preguntó Colt al verla sacar el objeto. «Los recuerdos de mi padre», explicó, abriendo la tapa: un reloj de bolsillo, un anillo de bodas de mujer y una bolsita de cuero. El reloj fue de su padre, el anillo de mi madre. Con cuidado volcó el contenido de la bolsa en su palma, un trozo de oro que brilló a la luz. Y esto fue el primer oro que encontró cuando intentó la minería antes de asentarse aquí. Siempre lo guardó como amuleto. Los ojos de Colt se abrieron un poco ante la pieza. «Es un buen pedazo. Vale lo suyo». Ella lo devolvió al saquito, negando con la cabeza. Tal vez, pero él nunca quiso venderlo. Decía que le recordaba que a veces hay que intentar cosas que no resultan para encontrar al fin lo que sí. Sonrió levemente con aquel recuerdo. La fiebre del oro lo había llevado hasta Wyoming, donde conoció a mi madre. Siempre decía que eso valía más que cualquier pepita que hubiera encontrado. Lila Bell Rollins guardó la caja en la canasta con el resto de sus tesoros y, tras echar una última mirada al despacho, murmuró: «Creo que ya estoy lista para marcharme». Colton Colt Remington asintió tomando la canasta de sus manos. «La pondré en el carro. Tómate el tiempo que necesites para despedirte». Sola Lila Bell recorrió la casa por última vez.
rozando con los dedos los marcos de las puertas, deslizando la mano por la barandilla de la escalera, guardando cada detalle en la memoria. En la cocina se detuvo recordando comidas compartidas, risas, discusiones y confidencias. «Adiós, papá», susurró al aire su voz, apenas moviendo el polvo que ya se posaba sobre su niñez. «Te prometo que te haré sentir orgulloso». Al salir al porche, Colt la esperaba junto al carro con esa mirada llena de comprensión. No dijo palabra, solo extendió la mano para ayudarla a subir. Una vez sentada, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo tendió en silencio. Fue entonces cuando Lila Bell notó que lloraba, las lágrimas corriendo sin control. Lo aceptó con un leve gesto de gratitud, secándose el rostro mientras Colt chasqueaba la lengua a los caballos y el carro daba la vuelta. No miró atrás. En vez de eso, sus ojos se posaron en el perfil firme de Colt, sentado a su lado. Un capítulo de su vida había terminado, eso lo sabía bien. Pero quizá, solo quizá, otro estaba por comenzar. El viaje hacia el pueblo lo hicieron en silencio cómplice, cada uno perdido en sus pensamientos. Lila Bell, poco a poco, fue serenándose. La pena ardiente de dejar la casa paterna se transformó en un dolor sordo que tal vez con el tiempo sería soportable. Granger's Creek era un asentamiento pequeño, pero en crecimiento, una tienda general, una cantina, una iglesia y el banco territorial que ahora poseía el título de su rancho. Al llegar frente a la tienda de Silas Boone, Lila Bell notó cómo varias miradas se volvían hacia ellos, mezcla de curiosidad y lástima. «Las noticias vuelan en los pueblos chicos», murmuró Colt, percibiendo su incomodidad. «¿Prefieres esperar en el carro mientras hago las compras?» Ella enderezó la espalda. No voy a esconderme como si hubiera hecho algo vergonzoso. Mi padre fue un buen hombre al que le tocó mala suerte, no hay deshonra en eso». Una sonrisa de aprobación se dibujó en los labios de Colt. «Así es». Saltó del carro y la ayudó a bajar. «Necesito hablar con Silas Boone sobre unas tablas que encargó Judge Everhart. No me llevará más de media hora». «Yo iré a ver las telas», decidió ella. Savannah Pike mencionó que necesitaba cortinas nuevas para la sala. La campanilla de la puerta sonó al entrar. Silas, un hombre calvo con gafas en la punta de la nariz, levantó la vista del mostrador donde atendía a otro cliente. «Ya voy». Remington dijo antes de volver a su conversación. Lila Bell se dirigió a la sección de telas, acariciando las piezas de calicó y gingham, pensando cuál iría mejor en la sala de los Everhart. Estaba revisando unas flores azules cuando una voz conocida resonó a sus espaldas. «Vaya si no es Lila Bell Rawlins. Oí que encontraste un nuevo acomodo después de la desgracia de tu padre». Se giró y se topó con Jedediah Jed Kane, el banquero. Su sonrisa no alcanzaba la frialdad de sus ojos. Pasaba de los 40 impecable, en un traje que parecía sobrarle en ese pueblo con el cabello engominado. Señor Kane lo saludó con rigidez. «Sí, ahora trabajo con los Everhart. Qué bien por ti», replicó, dejando que su mirada la recorriera de una forma que la hizo estremecer. «Aunque debo decir que es un desperdicio de talentos. Una joven como tú podría aspirar a mucho más que a hacer de ama de llaves». «Estoy satisfecha con mi puesto, gracias», respondió firme sin bajar la vista. Él se inclinó un poco, bajando la voz. «Siempre tuve cariño a tu padre. Quizá podamos llegar a un arreglo sobre el rancho. Podríamos conversarlo en mi casa durante la cena». La insinuación era clara y le costó todo el autocontrol no abofetearlo. «Lo lamento, pero debo rechazar su oferta», contestó con frialdad. «Ahora sí me disculpa». Intentó rodearlo, pero Kane la sujetó del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. «No seas precipitada, señorita Rawlins. Una vez que el rancho se venda, no habrá marcha atrás. Piensa bien lo que te ofrezco». La señorita ya dijo que no, Kane. La voz de Colt, dura como el acero, retumbó a sus espaldas. El banquero soltó de inmediato el brazo de Lila Bell, volviéndose con una sonrisa forzada. Remington solo charlaba amistosamente con la señorita Rawlins sobre la propiedad de su padre. «No sonaba amistoso», replicó Colt colocándose a su lado. Su postura era relajada, pero en sus ojos azules brillaba un filo peligroso.
Sonaba más bien a proposiciones indebidas hacia una dama que ya lo ha rechazado. El rostro de Kane se encendió de ira. Esto no es asunto tuyo, vaquero. La señorita Rollins y yo teníamos una conversación privada. Cuando le pusiste las manos encima lo volviste asunto mío, contestó Colt en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Ahora le sugiero que se disculpe con la señorita y se marche, dijo Colton Colt Remington, con voz serena pero firme. Por un momento pareció que Jedediah Jed Kane iba a replicar, pero algo en la mirada implacable del vaquero lo hizo desistir. Mis disculpas si la he ofendido, señorita Rawlins, dijo rígidamente. Buen día para ambos. Cuando el banquero se alejó con paso rígido, Lila Bell soltó un suspiro tembloroso que ni siquiera había notado que contenía. Gracias, murmuró hacia Colt. Siempre has sido insistente, pero nunca tan atrevido. El semblante de Colt se ensombreció. Ya te había molestado antes, ha dejado claras sus intenciones con los años, confesó ella. Pero cuando mi padre vivía nunca se atrevió a ser tan evidente. Ahora, se encogió de hombros. Ahora piensa que eres vulnerable. Terminó Colt con rabia en la voz. Una víbora, susurró Lila Bell, esbozando una leve sonrisa. Pero no importa, no pienso aceptar nada de lo que me ofrezca. Colt la miró con una ternura que suavizó su dureza. Eres especial, Lila Bell Rollins. La mayoría ya estaría destrozada después de todo lo que has pasado, y aquí estás erguida y fuerte. Las palabras de él la calentaron por dentro, disipando el frío que Kane había dejado en su pecho. No tan erguida, respondió ella con un toque de humor señalando su menuda figura. Colt rió con una risa grave y franca. Entonces, erguida de espíritu, rectificó. Vamos, terminemos aquí y regresemos al rancho. No me gusta cómo esa sabandija te miraba. Terminaron las compras rápido. Lila Bell eligió una tela azul para las cortinas de Savannah Pike, mientras Colt arreglaba la entrega de la madera encargada por Judge Everhart. Al cargar las compras en el carro, ella notó cómo él se colocaba siempre entre ella y el banco donde Kane había desaparecido. El regreso al Diamondback fue más animado que la ida. Colt parecía decidido a distraerla. Le contó historias de sus primeros días de vaquero, la vez que un caballo testarudo lo arrojó directo a un abrevadero, o las bromas pesadas que los rancheros se jugaban durante los inviernos largos. Cuando llegaron, el sol caía tiñendo el cielo en naranjas y rosados. Lila Bell reía con sus ocurrencias, y por un instante la pesadumbre del día quedó atrás. Al ayudarla a bajar del carro, las manos de Colt se demoraron en su cintura. Su mirada se volvió seria. Lo decía en serio Lila Bell. Tienes más entereza que muchos hombres que he conocido enfrentando lo tuyo con tanta dignidad. Ella alzó los ojos hacia los suyos, encontrando allí una sinceridad que la conmovió. No siempre me siento fuerte, admitió en un murmullo. Ese es el secreto, replicó Colt suavemente. La verdadera fuerza no es no sentir miedo o tristeza, es sentirlos. Y seguir adelante de todos modos. Se quedaron así un largo instante, sus manos aún en su cintura, sus miradas ancladas, hasta que la voz de Savannah Pike irrumpió desde la casa. Ah, por fin. Ya me estaba preocupando. La cena casi lista. Colt se apartó aclarando la garganta. Será mejor que entremos antes de que organice una partida de búsqueda, bromeó con una sonrisa. Caminaron juntos hacia la casa hombro con hombro, y Lila Bell sintió una paz curiosa posarse en su pecho. Había sido un día duro despedirse de su hogar de infancia, enfrentar las insinuaciones de Kane. Y sin embargo, con Colt a su lado, todo parecía menos pesado. Y si su corazón se aceleraba un poco cuando sus manos rozaban las de él, al subir al porche bueno, era otra de las tantas complicaciones que de pronto llenaban su vida. Las semanas siguientes encontraron un ritmo cada vez más cómodo. Lila Bell se volcó en su labor en el Diamondback, ordenando las cuentas y ayudando a Savannah en la casa. Llegó la noticia de que el Triple G había sido vendido a una compañía ganadera de Cheyenne. La pena la sacudió de nuevo, pero esta vez pudo soportarla mejor. Septiembre dio paso a octubre con el frío adelantándose y el primer aviso de un invierno crudo.
Los rancheros trabajaban de sol a sol moviendo el ganado a pastizales más resguardados, reparando graneros y apilando heno suficiente para sobrevivir los meses de nieve. Lila Bell veía menos a Colt, pero cada sonrisa compartida en la mesa, cada palabra breve, al entrar él de la helada, cada roce fugaz de sus manos, al pasarle la canasta del pan, se volvía un tesoro en su rutina. Una tarde clara de finales de octubre, mientras colgaba cortinas recién lavadas en la sala Savannah Pike, entró con las mejillas encendidas por el frío. «Ahí estás», dijo sacándose el chal. «Te he buscado por todas partes. Robert y yo hemos decidido organizar un baile de la cosecha este sábado». Lila Bell se detuvo con un gancho de cortina en la mano. «¿Un baile?» Savannah asintió con brillo travieso en los ojos. «Es tradición que dejamos de lado en los últimos años, pero antes del invierno me pareció bonito reunirnos una vez más». Le dirigió una mirada cargada de intención. «Y de paso tendrás ocasión de conocer a otros jóvenes de la zona. Has trabajado demasiado, querida, necesitas divertirte un poco», dijo Savannah Pike con esa firmeza dulce que usaba cuando no admitía réplica. Lila Bell Rawlins se mordió el labio dudosa. Desde antes de la muerte de su padre, no había pisado una reunión social y la idea de soportar miradas curiosas y murmullos de lástima la intimidaba. «No lo sé, señora Pike». «Tonterías», la cortó Savannah. «Irás y lo pasarás bien, no quiero oír otra palabra». Su expresión se suavizó un instante. «Además, sé de buena fuente que Colton Colt Remington baila de maravilla cuando lo convencen de salir a la pista». El rubor subió a las mejillas de Lila Bell al escuchar su nombre, cosa que no pasó desapercibida para Savannah, quien sonrió con complicidad, aunque no comentó nada más. «Ahora bien, ¿qué te pondrás?», se preguntó en voz alta, evaluando a la joven con mirada crítica. «Ese vestido azul tuyo sirve para el día a día, pero para un baile». De pronto se iluminó. «Ya se ven conmigo». Intrigada, Lila Bell la siguió hasta su habitación. Savannah abrió un gran arcón de cedro al pie de la cama, y el aire se llenó de aroma a lavanda y madera. «Aquí está», dijo triunfante, sacando un vestido de seda verde oscuro. «Fue mío cuando Malcolm y yo llegamos a Wyoming. Yo era de tu talla entonces, antes de 4 hijos y demasiadas galletas». Lila Bell soltó un suspiro al verlo. Era sencillo pero elegante, un corpiño ajustado, cuello modesto con encaje marfil y una falda amplia que se mecía con gracia. «Es precioso». «Pero no podría». «Claro que sí, lo harás». La interrumpió Savannah con la misma firmeza que usaba para ordenar a los rancheros. «Ha estado guardado 20 años esperando ser usado otra vez». Sus ojos se humedecieron. «Siempre soñé con ver alguna de mis hijas con él, pero Dios me dio 4 varones». Colocó el vestido en las manos de Lila Bell. «Haz feliz a esta vieja mujer, por favor». Conmovida, ella aceptó. «Gracias, señora Pike. Lo cuidaré con esmero». «Lo sé, querida. Ahora pruébatelo a ver qué ajustes necesita». El vestido encajó sorprendentemente bien, apenas requería pequeños arreglos en la cintura y el dobladillo. Frente al espejo, Lila Bell apenas se reconocía, la seda resaltaba el dorado de su cabello, y las chispas ámbar en sus ojos marcaba su talle esbelto, y la falda la invitaba a girar como una niña. «Perfecto», declaró Savannah orgullosa. «Absolutamente perfecto. Serás la reina del baile». Lila Bell se sonrojó. «Ni que fuera un baile de salón, solo es una fiesta de la cosecha. Fiesta, baile, fandango». «Da igual cómo lo llames», rió Savannah. «Lo que importa es que Colt Remington no podrá apartar los ojos de ti». «Señora Pike», protestó Lila Bell, más color en sus mejillas. Savannah soltó una carcajada franca. «No te hagas la inocente. He visto cómo se miran cuando creen que nadie los observa. Está claro que entre ustedes están haciendo algo». Lila Bell bajó la vista, alisando la seda con las manos. «Aunque fuera cierto», murmuró, «no sería correcto. Trabajo para usted y el juez, y Colt también es su empleado. No sería apropiado». «Apropiado», bufó Savannah. «Escúchate. Esto es el territorio de Wyoming en 1876, no un salón elegante en Boston.
Aquí valoramos el carácter, no las reglas caprichosas de la sociedad. Su rostro se suavizó de nuevo. Además, no te contratamos por caridad, Lila Bell. Lo hicimos porque eres capaz y trabajadora. Que Colt te trajera hasta aquí fue solo obra de la providencia. Ella no estaba del todo convencida, pero asintió agradecida por tanta bondad. De todas formas, estoy feliz con el vestido y asistiré al baile. Así me gusta, dijo Savannah satisfecha. Ahora quítatelo antes de arrugarlo. El sábado llegará más pronto de lo que crees. Los días previos pasaron volando llenos de preparativos. La sala más grande de la casa fue despejada para servir de pista de baile. Faroles colgaron de las vigas dando un resplandor cálido, y Savannah y Lila Bell hornearon durante 2 días preparando pasteles, tartas y galletas para alimentar a medio condado. Llegado el sábado por la tarde, el rancho Diamondback estaba irreconocible. Carretas y caballos llenaban el patio, mientras vecinos de leguas alrededor llegaban a la celebración. La casa vibraba con risas y conversaciones, y el aire se impregnaba con café sidra, especiada carnes asadas y pan recién salido del horno. Vestida con la seda verde y el cabello recogido en un moño elegante, en la nuca Lila Bell se sentía nerviosa y emocionada a la vez, mientras ayudaba a Savannah a recibir a los invitados. Muchos eran desconocidos, pero algunos recordaban a Matthew Rollins, y le ofrecían condolencias junto con admiración por su fortaleza. Lila Bell Rollins estaba sirviendo sidra a una pareja de ancianos cuando sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, el aire se le quedó atrapado en el pecho allí. Estaba Colton Colt Remington, vestido con sus mejores ropas. Llevaba pantalones oscuros recién cepillados, camisa blanca con corbata de cordón y un chaleco que resaltaba la anchura de sus hombros. Su cabello, y oscuro peinado con esmero, se revelaba en un mechón sobre la frente, y sus ojos azules la miraban con una intensidad que le aceleró el corazón. «Señorita Rawlins», dijo con voz algo áspera, «usted, ese vestido. Lo que intento decir es...». Se detuvo, respiró hondo y repitió con sencillez, «Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida». El cumplido tan honesto la calentó más que cualquier adulación florida. «Gracias, señor Remington», respondió suave. «Y usted se ve muy apuesto también». Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de él. «Para no usar estas galas muy seguido, creo que no estoy tan mal, aunque me siento como caballo dentro de una cristalería». Lila Bell rió ligera y auténtica. En absoluto luce muy distinguido. Del otro lado de la sala, el violín, el banjo y un acordeón comenzaron a tocar una melodía alegre. Las parejas avanzaron hacia el espacio despejado que servía de pista. Colt carraspeó de pronto inseguro. «Señorita Rawlins, Lila Bell, ¿me concedería esta pieza?» Ella sintió un aleteo de emoción en el estómago. «Era un placer, Colt». Él le ofreció el brazo, y ella lo tomó dejándose guiar hasta el centro. Mientras se preparaban para el Virginia Reel, Savannah Pike y Judge Malcolm Everhart los observaban con sonrisas cómplices desde la orilla. En cuanto comenzó la música, los nervios se disiparon. Colt resultó un bailarín sorprendentemente hábil. Su altura y fuerza quedaban suavizadas por una gracia natural. Su mano firme en la de ella, su brazo seguro en su cintura y esa sonrisa. Oh, esa sonrisa que la hacía sentir como si fuera la única mujer en la sala. Bailaron 3 piezas juntos hasta que la prudencia la obligó a aceptar a otros compañeros, al propio juez, a algunos rancheros vecinos y hasta al joven Wade Callahan, quien le pisó los pies 2 veces, pero se mostró tan apenado que Lila Bell no pudo más que reírse. Aún así sus ojos buscaban a Colt, y con un estremecimiento de satisfacción, descubrió que él la miraba con la misma constancia. Cuando los músicos anunciaron el último vals, ella deseó en silencio que él la reclamara, y no se equivocó. Colt apareció a su lado y le tendió la mano. «¿Me concede este honor, señorita Rawlins?» «Encantada, señor Remington», contestó poniendo su mano en la suya. Él la llevó al centro, colocando con respeto una mano en su cintura y enlazando los dedos de ella con la otra, mientras se movían al compás. Lila Bell se volvió consciente de cada punto de contacto su mano sobre el hombro de él.
la presión firme en su talle, el vaivén acompasado de sus cuerpos. «Toda la noche he esperado tenerte solo para mí», confesó Colt en un murmullo destinado a sus oídos. «Verte reír con cada hombre aquí ha sido una especie de tortura». Ella lo miró sorprendida. Celoso señor Remington lo provocó suavemente. Hasta la locura admitió con media sonrisa, especialmente cuando te reíste con lo que decía Amos Holloway del Bar None. ¿Qué tenía de tan gracioso si se puede saber? Lila Bell reprimió una carcajada. Me contaba cómo su caballo lo lanzó directo a un abrevadero delante de todo el pueblo. Colt arqueó las cejas. No le encuentro mucha gracia. No fue la historia en sí, explicó ella, sino la forma en que intentaba hacerla heroica, como si hubiera decidido refrescarse por propia voluntad tras un rescate valiente, en lugar de ser arrojado de mala manera por un animal testarudo. La risa de Colt vibró en su pecho. «Ya veo. Y logró impresionarte ese relato, señorita Rawlins». Ella fingió meditar. «Admito que un hombre capaz de reírse de sus propios tropiezos tiene cierto atractivo». «Ah, sí. Entonces debería contarte cuando intenté lucirme frente a una muchacha en una fiesta de iglesia con mis sogas, y terminé enlazando al propio reverendo». Lila Bell estalló en carcajadas girando en sus brazos al compás del vals. «Esa historia quiero oírla algún día». «Será en otra ocasión», dijo él, poniéndose serio de nuevo. «Ahora solo quiero disfrutar este baile contigo». Y así lo hicieron en silencio, moviéndose como si fueran uno solo. El murmullo del salón, las miradas curiosas, todo se desvaneció. Solo quedaron la música y esos ojos azules que no se apartaban de ella. Cuando las últimas notas del vals se apagaron, Colt no la soltó de inmediato. La sostuvo con la mirada fija, con algo no dicho brillando en sus facciones que aceleró el pulso de Lila Bell. «Lila Bell, yo me preguntaba si tú...» Colton Remington, la voz de Savannah, irrumpió desde la entrada. «Haznos el favor de ayudar a Robert a meter la mesa del porche. La gente ya quiere café y postre». La decepción pasó fugaz por el rostro de Colt, pero asintió. «Sí, señora, enseguida». Colton Colt Remington se volvió hacia Lila Bell Rawlins. «Guárdame un trozo de pastel de manzana». «Lo haré», prometió ella, apartándose a regañadientes de sus brazos, mientras Colt se alejaba para ayudar a Judge Malcolm Everhart. Lila Bell no podía dejar de preguntarse qué había querido decirle un instante antes. La intensidad de su mirada parecía cargar con algo importante, quizás con aquellas emociones que ambos aún no se habían atrevido a poner en palabras. Pero el momento se había desvanecido, y ahora había invitados a quienes atender café que servir y postres que repartir. Lo que Colt tenía en mente quedaría para otro día. Aún así, durante el resto de la velada, mientras ayudaba a Savannah Pike con la comida y despedía a los últimos vecinos, la joven revivía una y otra vez en su memoria la sensación de aquel vals, la firmeza de su mano en su cintura, el calor de su cercanía, la certeza de que en sus brazos parecía estar en el único lugar que realmente le correspondía. Aunque intentaba sofocar sus ilusiones con prudencia, no podía evitar sentir que esa noche había marcado un antes y un después en lo que los unía. El baile de la cosecha dejó una huella sutil pero clara en su relación. A pesar de las obligaciones diarias, empezaron a buscar excusas para encontrarse un café compartido en el porche, al amanecer una caminata para revisar el potro recién nacido, conversaciones junto al fuego después de la cena. Con noviembre llegó la nieve densa, cubriendo todo de blanco, hermosa, pero peligrosa. Los peones dedicaban ahora su esfuerzo a los corrales y establos, cuidando al ganado refugiado contra el crudo invierno. Una tarde especialmente fría, Lila Bell estaba en la cocina ayudando a Savannah a preparar un guiso cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Colt apareció con los hombros cubiertos de nieve, las mejillas encendidas por el viento. «Cierra esa puerta antes de que se escape todo el calor», regañó Savannah, aunque sin verdadera dureza. «Perdón, señora Pike», respondió Colt, cerrando de inmediato y sacudiéndose las botas. «Quisiera pedir prestada a la señorita Rawlins un momento. Hay algo que quiero mostrarle». Savannah lo miró con cejas arqueadas. «Con este frío van a pescarse una pulmonía los dos. No es lejos, se lo aseguro».
y no puede esperar. La curiosidad brilló en los ojos de Lila Bell, que miró a Savannah en busca de aprobación. La mujer suspiró y asintió. «Anda pues, pero abrígate bien, y regresen antes de que oscurezca, que la helada cae de golpe». En minutos, Lila Bell se envolvió en su abrigo más grueso guantes y una bufanda de lana que Savannah misma le había tejido. Cuando volvió, Colt la esperaba con esa sonrisa enigmática que tanto la inquietaba. «¿Lista?», preguntó abriéndole la puerta. «Lo más lista que puedo estar», contestó ella saliendo al aire cortante. Avanzaron sobre la nieve crujiente. Colt le ofreció el brazo y ella lo aceptó agradecida tanto por la estabilidad como por el calor de su cercanía. «¿Vas a decirme de qué se trata todo esto?», inquirió mientras pasaban junto al establo. «Eso arruinaría la sorpresa», replicó él con un brillo travieso en los ojos. El silencio entre ambos fue cómodo, sus respiraciones formando nubes en el aire helado. Al llegar al potrero sur, un manto blanco lo cubría todo. Colt la condujo hacia una loma donde un solitario álamo se alzaba contra el cielo pálido. «Ya casi estamos», le aseguró. Desde lo alto, Lila Bell contuvo el aliento. Ante ellos se extendía el valle hasta las montañas resplandecientes bajo el sol invernal. Todo parecía detenido, como si el mundo guardara un secreto. «Es hermoso», murmuró. «Lo es», asintió Colt, aunque ella notó que él no miraba el paisaje sino a ella. Entonces señaló hacia abajo. «Pero eso no es lo que vine a enseñarte». Entre unas rocas al pie de la loma se veía una pequeña cabaña de la que salía humo por la chimenea. «No sabía que hubiera una cabaña ahí», dijo ella sorprendida. «Pasa desapercibida». La levantó el padre del juez Everhart antes de construir la casa grande. Últimamente casi nadie la usaba, salvo algún vaquero que necesitaba refugiarse de la tormenta. Dudó un instante antes de añadir: «He estado arreglándola en mis ratos libres». Lila Bell lo miró intrigada. «¿Arreglándola?». ¿Para qué? Colt tragó saliva nervioso. «Pensé, mejor dicho, soñé, que algún día podría ser un hogar para una familia». La comprensión le llegó como un susurro al corazón, y con ella un revoloteo de esperanza. «Una familia», repitió ella apenas audible. «Tu familia». Colton Colt Remington se giró hacia ella por completo, los ojos azules serios en su rostro curtido por el viento. «Eso depende», dijo con voz baja cargada de verdad, «de si cierta dama estaría dispuesta a compartirla conmigo». El corazón de Lila Bell Rawlins comenzó a latir con fuerza, aunque intentó mantenerse serena. «¿Estás diciendo lo que creo, Colt Remington?». Él tomó sus manos entre las suyas con una vulnerabilidad que jamás le había visto. «Desde aquella vez junto al río, supe que eras distinta. Estos meses, al conocerte más, al ver tu coraje y tu bondad, me he enamorado de ti». Tragó saliva. «No soy más que un vaquero con poco que ofrecer salvo mi corazón y mis manos. Pero si aceptaras ser mi esposa, juro que dedicaría mi vida a hacerte feliz». Las lágrimas acudieron a los ojos de Lila Bell, pero eran de alegría, no de tristeza. «Oh, Colt», susurró, «lo que me das es mucho más de lo que imaginas. Tu corazón es el mayor tesoro que alguien podría ofrecerme». La esperanza brilló en su mirada. «Entonces, ¿me estás diciendo que sí?». Lila Bell rió clara y luminosa en el aire helado. «Te estoy diciendo que también te amo, Colt Remington. Y sí, sería un honor ser tu esposa». La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como un amanecer. Sin pensarlo más, la levantó en brazos girándola en medio de la nieve mientras sus risas se mezclaban con el viento. Cuando la bajó, su semblante se volvió solemne. «Debí hacerlo como corresponde», murmuró sacando del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo gastado. Al abrirla mostró un anillo de oro con un zafiro diminuto, pero perfecto. «Fue de mi madre. Mi padre se lo dio cuando eran novios. Siempre decía que el azul le recordaba al cielo de Colorado donde se conocieron». Con ternura deslizó la sortija sobre el guante de Lila Bell. «Seguramente te quedará grande. Lo ajustaremos en el pueblo». «Es hermoso, Colt», dijo ella con la voz temblorosa. «Lo guardaré para siempre».
Él se inclinó, y sus labios se encontraron en un primer beso dulce y prometedor, un pacto de amor eterno. El frío desapareció, reemplazado por la calidez de pertenecer al fin a alguien. Al separarse, Colt apoyó la frente contra la de ella. Aquella tarde en el río, te prometí que todo estaría bien, y pienso cumplirlo por el resto de nuestros días. Te creo con todo mi corazón, susurró ella. De la mano bajaron hacia la cabaña, su futuro hogar, mientras el sol caía sobre las montañas nevadas. No sentían el hielo. Los envolvía el calor del amor nacido junto al río, capaz de sostenerlos en todas las estaciones de la vida. La noticia del compromiso de Lila Bell y Colt fue recibida con júbilo por Savannah Pike y Judge Malcolm Everhart, y con sonrisas cómplices por los rancheros que ya sospechaban algo. Savannah, emocionada, comenzó enseguida a planear la boda. La haremos aquí en el rancho en primavera cuando broten las flores silvestres. Será perfecto. Lila Bell y Colt intercambiaron una mirada divertida en la mesa del desayuno. Suena maravilloso, señora Pike, respondió ella, pero aún no hemos fijado fecha. Pamplinas, replicó Savannah con firmeza. La primavera es tiempo de nuevos comienzos, y nos dará margen para preparar todo. Y para que ese muchacho, señaló a Colt con ojos chispeantes, termine de arreglar la cabaña para su esposa. Sí, señora, como usted diga, contestó Colt con fingida solemnidad, aunque la risa bailaba en sus ojos. El invierno los vio trabajar codo a codo, él reforzando techos, abriendo ventanas y levantando paredes sólidas. Ella cosiendo cortinas, bordando cojines y soñando con cada rincón de ese refugio. Bajo la mirada atenta y aprobatoria del rancho entero, su noviazgo florecía en la ternura de las charlas al calor del fuego y en los silencios compartidos que decían más que las palabras. En los domingos de Granger's Creek, acudían juntos a misa Lila Bell, luciendo orgullosa el anillo heredado ya ajustado a su mano delicada. Cuando la nieve dio paso a los primeros brotes verdes, las preparaciones se intensificaron. Cartas viajaron a Colorado para avisar a Rufus Lane, el hermano de Colt, y a Clara May Boone, la tía en Denver de Lila Bell. Savannah encargó telas a Cheyenne para el vestido nupcial, y el juez Everhart arregló con el predicador itinerante la fecha de inicios de mayo. El día previo a la boda, amaneció despejado con los prados salpicados de flores, y los álamos susurrando bajo la brisa suave. El río se vestía de verde claro, con los álamos estrenando hojas nuevas. En el rancho Diamondback, todo era un hervidero, mujeres acomodando flores silvestres, hombres levantando bancos de madera, frente a un arco adornado con cintas y guirnaldas. Lila Bell Rawlins, buscando un respiro de aquel bullicio alegre, se encaminó hacia la orilla del río. No era el mismo lugar donde su vida se había quebrado meses atrás, sino un recodo tranquilo más cercano a la casa. Se sentó sobre un tronco caído, dejando que la música del agua acompañara sus pensamientos. Todo había cambiado desde aquel día en que creyó que su mundo se apagaba con la muerte de su padre y la pérdida de su hogar. Allí, contra toda esperanza, había encontrado cobijo una nueva familia en los Pike y un amor más profundo de lo que jamás imaginó. «Sabía que te hallaría aquí», dijo una voz conocida a su espalda. Al girar vio a Colton Colt Remington acercarse con el sombrero en la mano, la luz de primavera resaltando los reflejos dorados de su cabello oscuro. «¿Soy tan predecible?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «Solo para alguien que te conoce de veras». «Y me gusta pensar que yo sí», contestó él, sentándose junto a ella con el hombro rozando el suyo. «Me conoces mejor que nadie», susurró ella. Guardaron silencio un instante mirando el agua correr hasta que Colt volvió a hablar. Nerviosa por mañana, Lila Bell lo pensó un momento. «No por casarme contigo. Nunca he estado más segura en mi vida. Solo me inquieta tener tantas miradas encima». «Te entiendo. Yo también soy un hombre reservado. Pero vale la pena soportar un día de atenciones para empezar juntos este camino como debe ser». «Tienes razón», respondió ella apoyando la cabeza en su hombro robusto. «Solo quisiera que mi padre pudiera estar aquí». Colt la rodeó con el brazo. «Estaría orgulloso de ti. Y me gusta creer que también me daría su bendición». «La tendría sin duda», aseguró ella.
Él valoraba la honestidad, el trabajo duro y un corazón noble. Cualidades que a ti te sobran. Él besó su cabello con ternura. Tengo algo para ti, un regalo de bodas. Preferí dártelo en privado. Le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Ella lo abrió con cuidado y descubrió un cuaderno de cuero con páginas en blanco. En la primera, con letra firme, había una dedicatoria para mi amada Lila Belle, para que escribas el nuevo capítulo de tu vida. Con todo mi amor, Colt. Las lágrimas le empañaron los ojos. Oh, Colt, es perfecto. Recordé que me contaste cómo llevabas un diario de niña. Pensé que quizá querrías retomarlo. Habrá días duros y días dulces, y quiero que lo guardes todo para que un día recuerdes el viaje que emprendimos juntos. Ella lo besó entonces, volcando en ese gesto todo su amor y gratitud. Él respondió con igual pasión, el cuaderno apretado entre ambos como un pacto. Te amo, Lila Bell Rawlins, murmuró contra su frente. Ya quiero que llegue mañana. Y yo a ti, Colton Remington. No veo la hora de convertirme en tu esposa. Hablaron un rato más de su futuro, el huerto que ella soñaba plantar, los hijos que anhelaban criar, las mejoras que harían en la cabaña. Al caer la tarde regresaron al rancho tomados de la mano, livianos de esperanza. Aquella noche, por última vez como Lila Bell Rawlins, abrió el diario y escribió. Contó del dolor a la orilla del río del vaquero de ojos azules, que le enjugó las lágrimas del largo camino, hasta ese instante, en vísperas de su boda. Cerró el cuaderno con una paz profunda. Mañana empezaría un nuevo capítulo, lleno de amor y promesas. El 5 de mayo de 1877, amaneció despejado el cielo de un azul tan limpio que parecía presagio de dicha. En el rancho Diamondback todo estaba listo, bancos alineados frente al arco floral, el patio barrido, cintas ondeando con la brisa. El barracón de los peones se había convertido en vestidor para la novia, mientras en la casa principal Colt, su hermano Rufus Lane, llegado de Colorado, y Judge Malcolm Everhart ajustaban sus chalecos y corbatas. En el cuarto del barracón, Savannah Pike no dejaba de acomodar la falda del vestido de Lila Bell. Era sencillo, blanco y elegante, con encaje delicado en el escote y una falda amplia que rozaba sus nuevas botas, regalo adelantado de Colt. «Estás preciosa, hija», dijo Savannah con los ojos húmedos. «Pareces un ángel». Lila Bell enrojeció alisando la tela con nerviosismo mientras el murmullo de los invitados, los vecinos de Fort Rock, llenaba ya el aire de primavera. «Todo esto es gracias a ti, Savannah Pike. Sin tu ayuda nada de esto habría sido posible». «Tonterías», replicó la mujer, ajustando con cuidado la corona de flores silvestres sobre el cabello castaño y ondulado de Lila Bell Rawlins, que caía suelto sobre su espalda. «Has traído alegría a este rancho, a todos nosotros. Judge Malcolm Everhart y yo te vemos como a la hija que nunca tuvimos». Las lágrimas amenazaron con nublar la vista de Lila Bell, pero parpadeó para contenerlas, sin querer arruinar el esmero de Savannah. «Y ustedes han sido como padres para mí», susurró con emoción. «Jamás podría pagar tanta bondad». «No hay nada que pagar», aseguró Savannah con ternura, dándole una palmadita en la mejilla. «Bueno, creo que ha llegado la hora. ¿Estás lista?» Lila Bell respiró hondo, aferrándose al medallón que colgaba de su cuello, regalo de Colton Colt Remington, que guardaba la diminuta fotografía de sus padres el día de su boda. «Estoy lista», dijo con convicción. Afuera los invitados se habían congregado, vecinos de ranchos cercanos, los pobladores de Fort Rock, los peones del Diamondback y algunos parientes lejanos que habían viajado para la ocasión. Al frente, bajo un arco adornado con flores de primavera, estaba Colt erguido y orgulloso en su traje nuevo, el cabello oscuro peinado con esmero, el rostro dividido entre la nerviosa expectación y la dicha contenida. Cuando el violinista entonó una melodía tradicional, todos los presentes se pusieron de pie y giraron hacia el fondo. Lila Bell apareció del brazo de Judge Malcolm Everhart, con el rostro iluminado por la felicidad, cruzando miradas con Colt, en un instante que detuvo el tiempo. Para él, verla avanzar vestida de blanco fue una visión grabada para siempre en su alma.
Ni los murmullos de admiración, ni la palmada de ánimo en el hombro de Rufus Lane lograron apartar su atención. Solo veía a Lila Bell, y solo sentía el amor profundo que había nacido junto al río, aquel día en que la encontró llorando. Cuando Judge Everhart colocó la mano de ella en la suya, una oleada de emoción casi lo desbordó. «Estás preciosa», murmuró con la voz quebrada. «Y tú también», contestó ella con una sonrisa que parecía luz pura. El reverendo Thaddeus Pike, de rostro bondadoso, inició la ceremonia con palabras cálidas sobre la santidad del matrimonio. Lila Bell y Colt permanecieron tomados de la mano intercambiando miradas cargadas de promesas. Al llegar el turno de los votos, la voz de Colt resonó clara, sus ojos azules clavados en los de ella, al prometer amar, honrar y cuidar por todos los días de su vida. Lila Bell respondió con la misma fuerza del corazón, pronunciando las promesas solemnes con voz firme. «Los anillos, por favor», pidió el reverendo. Rufus Lane se adelantó con las alianzas sencillas de oro. Colt colocó la más pequeña en el dedo de Lila Bell, junto al zafiro heredado de su madre. «Con este anillo te desposo», dijo con una intensidad que estremeció a todos. Ella repitió el gesto deslizándole la sortija al vaquero. «Con este anillo te desposo», susurró con emoción. «Por la autoridad que me concede el territorio de Wyoming y el Altísimo», proclamó el reverendo Thaddeus Pike, «los declaro marido y mujer». «Colton, puedes besar a tu esposa». Él no necesitó más invitación. Tomó el rostro de Lila Bell entre sus manos y la besó con ternura apasionada, uniendo sus almas ante los vítores y aplausos de todos. Ella le respondió con igual fervor ajena al bullicio, con las manos apoyadas en su pecho. «Señoras y señores, les presento al señor y la señora Remington», anunció el reverendo entre sonrisas. La fiesta estalló alegre, mesas en el patio, repletas de comida preparada por Savannah Pike, y las mujeres del vecindario música de violín, guitarra y armónica, y un espacio despejado para bailar. Como dictaba la costumbre, los recién casados abrieron el baile. Colt, con la mano firme en la cintura de su esposa, no apartó los ojos de ella mientras giraban con gracia entre los invitados. «¿Feliz, señora Remington?», preguntó en voz baja, saboreando el nuevo apellido en sus labios. «Más de lo que jamás imaginé», respondió ella radiante. «¿Y tú, señor Remington?» «Me considero el hombre más afortunado de todo Wyoming. Quizá de toda la nación». El día transcurrió entre risas, abrazos y música. Al caer el sol tiñendo el horizonte de rosados y dorados, Colt la tomó de la mano y la llevó a un rincón apartado. «¿Lista para conocer nuestro hogar, señora Remington?», dijo con los ojos chispeantes. Ella asintió con entusiasmo. Había participado en algunos preparativos, pero Colt había guardado en secreto los últimos detalles. Caminaron juntos hasta la loma donde se erguía la cabaña. Al verla, Lila Bell soltó una exclamación de alegría. Las paredes lucían pintura fresca, las ventanas brillaban acogedoras, y un pequeño porche con columpio, ese sueño que alguna vez le confesó los esperaba. «Oh, Colt, es perfecto». Él sonrió orgulloso, pero un poco tímido. «Espera a ver el interior». Colton Colt Remington. La alzó en brazos con una fuerza inesperada, riendo ante el pequeño grito sorprendido de Lila Bell Rawlins. «Tradición de cruzar el umbral», explicó mientras la llevaba por los escalones y el porche. «No puedo permitir que mi esposa tropiece en su entrada a nuestro hogar». Con una mano empujó la puerta, revelando un interior que había cambiado por completo desde la última vez que Lila Bell lo había visto. La sala principal se mostraba cálida y acogedora. Un sofá frente a la chimenea. Una mesa con sillas junto a la ventana, estantes con libros y algunos adornos sencillos. En el suelo una colorida alfombra de retazos, sin duda obra de Savannah Pike, aportaba calidez y un aire hogareño. Pero fue el dormitorio lo que realmente le robó el aliento cuando Colt la condujo hasta allí. Una cama grande hecha con sus propias manos ocupaba el centro, cubierta por una colcha que Lila Bell reconoció al instante. «La colcha de mi abuela», susurró acariciando la tela con devoción. «¿Cómo?» «Regresé al Triple G antes de la subasta», admitió él. «Había cosas que pensé que querrías conservar, y esa era una de ellas». La depositó suavemente en el suelo,
observando su reacción con ansiedad. Hice bien. Las lágrimas de felicidad le nublaron los ojos. Lila Bell lo miró con ternura, se puso de puntillas y lo besó. Hiciste lo más hermoso que alguien podría haber hecho por mí. Él sonrió mezclando alivio y orgullo. Hay más, dijo señalando la cómoda. Sobre ella descansaba un retrato de los padres de Lila Bell. El día de su boda, la misma imagen que llevaba en su medallón, pero ampliada y colocada con orgullo. A su lado, una fotografía reciente de ambos, tomada por Frank Cotter, cuando pasó por Fort Rock hacía un mes. Nuestro pasado y nuestro presente, explicó Colt, porque ambos forman parte de lo que somos. El corazón de Lila Bell se desbordó de amor por aquel hombre bueno y generoso, que ahora era su esposo. Rodeó su cintura con los brazos apoyando la mejilla en su pecho. «Te amo, Colton Remington», murmuró más de lo que las palabras pueden expresar. Él la estrechó con fuerza. «Y yo te amo, Lila Bell Remington. Desde aquel primer día junto al río, supe que eras la mujer que había esperado toda mi vida. Te prometí que todo estaría bien, y pienso cumplir esa promesa mientras me quede aliento». Ella lo miró a los ojos con el alma en los labios. «Y yo te creo. Con todo mi corazón te creo». El último resplandor de su día de bodas los envolvió mientras se fundían en un beso tierno cargado de promesas. Lila Bell supo entonces con certeza absoluta que las lágrimas derramadas junto al río la habían llevado hasta ese instante, hasta ese amor que sería su sostén para siempre. Los años pasaron, y la pequeña cabaña en la loma se convirtió en un hogar rebosante de risas y cariño. Colt siguió trabajando en el Diamondback hasta convertirse en capataz cuando los ojos de Judge Malcolm Everhart ya no le respondieron. Lila Bell, entre las cuentas del rancho y la ayuda constante a Savannah Pike en la casa principal, repartía su tiempo entre ambos hogares. Su primer hijo llegó al año de casados, un varón al que llamaron Matthew Robert Remington en honor a sus padres. Tenía los ojos azules de su padre y la sonrisa dulce de su madre. 2 años después nació Elizabeth Savannah, una niña de rizos castaños y carácter risueño que conquistó a todos en el Diamondback. La vida no estuvo exenta de dificultades. Los inviernos en Wyoming eran duros, las cosechas inciertas, y el ganado exigía jornadas interminables. Pero Lila Bell y Colt lo enfrentaron juntos hombro con hombro, su amor fortalecido con cada obstáculo superado y cada alegría compartida. En su 5º aniversario, sentados en el columpio del porche que él había construido, observaron a sus hijos jugar bajo el sol poniente. «¿En qué piensas?», preguntó Colt con un brazo rodeando sus hombros y la otra mano entrelazada con la de ella. «En cómo empezó todo», respondió ella, recostando la cabeza en su hombro. «En aquella joven destrozada junto al río». Y el vaquero que se detuvo a consolarla. Él sonrió y besó su sien. «La mejor decisión de mi vida fue detenerme ese día». «¿Nunca te arrepentiste?», preguntó ella con suavidad. «Ni por un segundo. ¿Cómo habría de lamentar haber encontrado a la mujer que es mi esposa, la madre de mis hijos, el corazón de mi casa? Cada lágrima que sequé aquel día valió la pena por las sonrisas que me has regalado desde entonces». Lila Bell lo miró con ternura. Y aquella promesa de que todo estaría bien, los ojos azules de él firmes y sinceros como siempre, sostuvieron los de ella. «Diría que la he cumplido bastante bien, ¿no? Y pienso seguir cumpliéndola. Por toda nuestra eternidad». «Nuestra eternidad», repitió ella como una oración de gratitud. Y mientras el sol bañaba en oro las praderas de Wyoming, Colt besó a su esposa con la misma dulzura y promesa que aquel primer beso. Lila Bell supo entonces que las lágrimas que derramó a la orilla del río no habían marcado un final, sino el comienzo más hermoso que jamás pudo imaginar. Un amor verdadero, una familia a la que atesorar, y la eternidad prometida por el vaquero que cambió para siempre su destino.